Pues mis amados hermanos, bienvenidos los que estamos aquí en esta nueva etapa. Pues bueno, gracias a Dios, después de medio año podemos reunirnos, claro que respetando la sana distancia, tomando filtros de cuidado y pues bueno, confiemos en el Señor que podamos, pues bueno, en cualquier tiempo volver a la normalidad, aunque yo sé que esto pues todavía le falta mucho también. Bienvenidos a una nueva transmisión, que Dios los bendiga, hermanos. Espero de todo corazón que podamos seguir siendo edificados. Estamos en una etapa importante de probar nuestra fe, de desarrollar una vida espiritual auténtica y pues bueno, gracias a Dios porque después de medio año de no podernos reunir de ninguna forma, pues podemos comenzar, repito, con las restricciones y las instrucciones que nos da la autoridad. Y pues bueno, seguimos en este tema tan importante del libro de Apocalipsis. Estamos viendo Apocalipsis, la última revelación. Y como siempre quiero comenzar con una introducción y bueno, quiero comenzar diciéndoles que uno de los mejores maestros de la Biblia que Dios ha puesto en mi camino, el hermano Jeff Adams, cuando habla de la importancia de entender el verdadero crecimiento espiritual en el discipulado, usa las artes marciales como un ejemplo y él habla de lo serio en las artes marciales que es recibir una cinta negra. Cuando un alumno, un discípulo de las artes marciales recibe una cinta negra, habla del valor que tiene detrás de ella. No, el valor no lo tiene la misma cinta. La cinta es un simple color que solo significa que algo ha recibido ese discípulo. Ahora, él comenta que cuando él era discípulo en esta área de las artes marciales, su maestro les aclaró que si iban a recibir algún día una cinta negra, era porque iban a recibir algo que en verdad representaba una disciplina. Que si ellos iban con la idea de buscar solamente un cinturón negro, que mejor se fueran a comprarlo. Pero que si en realidad lo que buscaban era un proceso de entrenamiento para llegar a ser un verdadero maestro en las artes marciales, entonces se quedaran hasta que llegara el tiempo de años para lograr recibir esa cinta negra. Y él les decía que cuando él entregaba una cinta negra era porque eran verdaderos maestros y que si no lo hacía antes era solo porque les quería evitar un problema futuro. Porque él les decía, si yo te hago creer que eres un maestro en artes marciales y te enfrentas en un conflicto, en una circunstancia de pleito en la calle, puedo provocar que te mueras por pensar que eres algo cuando no lo eres. Y el hermano Jeff hacía énfasis en esta realidad también de la vida espiritual en el proceso de la maduración. Nosotros, como verdaderos seguidores de Jesucristo, tenemos que tener bien claro cuando en verdad nosotros hemos llegado a una verdadera madurez y hemos recibido de parte de Dios una verdadera cinta negra. Porque si nosotros vivimos una vida cristiana pensando que somos maduros cuando no lo somos, es el peligro mortal más grande en la vida de un creyente. ¿Qué peligro, mis hermanos? Es pensar que tenemos vida y no la tenemos. Pensar que somos maduros y no lo somos. Es terrible el autoengaño. Y por eso, hablando de la iglesia de Sardis, de la cual ya hemos hablado, es la tercera vez que hemos hecho énfasis en que estas iglesias históricamente existieron en el primer siglo y que el Espíritu Santo por su soberanía escogió. Había más iglesias, muchísimo más iglesias, pero Dios escogió estas 7 para que Él nos diera el perfil de la historia de la iglesia en estos 2000 años. Hemos hablado ya de 4 iglesias y estamos meditando ya en la 5ª, en la iglesia de Sardis. Estamos, como digo, ya en la tercera parte de esta reflexión y estamos hablando de Sardis, la iglesia que dice estar viva. Y bueno, vamos a orar para que sea el Señor quien nos enseñe. Padre bendito, Dios todopoderoso,
pues como siempre deseamos de todo corazón que al ir a la Biblia podamos escudriñarla dependiendo de tu Espíritu Santo. En nosotros no hay nada que pueda dar comprensión espiritual de la verdad, pero eres tú y solo tú, Señor, a través de tu bendita presencia dentro de nosotros, quien nos puede dar la claridad de la Biblia. Yo te pido, Padre, como cada reflexión que tenemos de la Biblia, que tú tomes el control, que quites cualquier distracción en nuestra mente, en nuestro corazón, y que ahorita podamos estar enfocados en la verdad de la Escritura y sobre todo tener un corazón dispuesto a escuchar tu verdad y asumir la parte que nos toca para ser los hijos que tú quieres que seamos. Señor, te lo ruego en el nombre precioso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y pues bueno, repito, estamos en el primer versículo del capítulo 3, donde nos dice la Biblia: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Y otra vez, porque como digo, la repetición nos deja clara la idea y el cuadro grande de lo que Dios está enseñando. Hemos visto ya prácticamente, repito, 4 etapas de la iglesia y estamos en la quinta. La primera etapa es la época apostólica, la época de Éfeso, la época de la siembra, la época en que el Señor empezó a hacer su obra esparciendo la semilla de la verdad, que corresponde a la primera parábola también de Mateo, que es la del sembrador. La segunda etapa de la iglesia es la etapa de Esmirna, la iglesia sufriente, aquella que a través de 10 decretos imperiales del Imperio Romano fue perseguida, donde hubo mayor persecución que en todo el tiempo de la historia. Y bueno, corresponde también a la parábola de la cizaña y el trigo, cuando a la vez de que Dios estaba haciendo la obra, desde el capítulo 1 vemos, la etapa 1 vemos que el diablo también estaba allí haciendo su obra, dejando en la propia cristiandad profesantes de la fe cuando no había una verdadera conversión. Después entramos a la etapa de la iglesia de Constantino, la iglesia que se casó con el mundo, la iglesia de Pérgamo. Esta iglesia, que después de ser un pequeño grupito en el aposento alto, de repente ya en el siglo III es la iglesia del imperio, hablando de esta grande árbol que se hizo enorme de la noche a la mañana y que se llenó de aves y bestias, hablando de la guerra espiritual y de la verdad de la influencia demoníaca en todo este proceso de la historia. Ahora, consolidándose el trono de Satanás, como vemos en la Biblia en Apocalipsis, cuando describe a Pérgamo, entramos entonces a la cuarta etapa, la Edad Oscura, lo que se conoce aún en la historia secular como la Edad Media, que abarca del año 500 al 1500, que también lo conocemos dentro del lenguaje cristiano, el milenio satánico. Fue la etapa más terrible, porque vemos que entonces este sistema religioso se consolidó a través del misterio babilónico, aquel que viene desde la Torre de Babel, establecido por Nimrod, y todo este sistema aunado, ¿verdad?, a un montón de cosas místicas, y de allí todo lo que viene de la iglesia romana está absorbido, todo. Yo creo que no hay una sola cosa, todo está absorbido de este sistema babilónico. Y bueno, obviamente fue un tiempo terrible, un tiempo de gran persecución, como digo. Fue cuando más asesinatos de cristianos en el nombre de Dios se llevaron a cabo. 50 millones mínimo registra la historia. Eso entendiendo, como dije en una introducción, que el que gana escribe la historia. O sea, hablando de que lo más seguro es de que ha habido mucho más asesinatos. Terrible. Pero bueno, entramos ya a ver la quinta etapa de la historia y terminamos hablando de aquellos pocos que no mancharon sus ropas, que fueron aquellos que de antes de la Reforma Protestante, 100 años antes, podría afirmarlo, fueron fieles al Señor y mantuvieron una vida consagrada al Señor. Y uno de esos grupos que yo quiero resaltar, porque los vamos a estar contextualizando para el tiempo de la siguiente etapa, la de Filadelfia, es ese grupo llamado los valdenses. No los Valdés, los valdenses, ¿verdad? Ese grupo que se identifica con las doctrinas de la fe que nosotros hasta el día de hoy abrazamos, y no tiene nada que ver con la Reforma Protestante. Este punto va a ser muy importante por todo lo que vamos a ir aprendiendo a través de la etapa de esta iglesia. Y bueno, entonces estamos en Sardis, la iglesia que dice estar viva, pero en realidad está muerta.
¿qué años abarca esta etapa de la iglesia? Del 1500 al 1700. Entonces es muy importante. Ahora, ¿qué otra cosa tenemos que ver nuevamente? La repetición. Sardis, la iglesia que dice estar viva, abarca del 1500 al 1700. ¿Qué vamos a ver en esta tarde? En la palabra de Dios vamos a ver ahora la condenación de esta iglesia. Hemos visto cómo Dios en estas cartas, en estas iglesias dirigidas en Apocalipsis, a cada una le muestra su necesidad de la persona de Cristo, le reconoce lo que han hecho, pero también les da una condenación y también una recompensa. Bueno, en esta ocasión vamos a ver la condenación de la iglesia de Sardis, la iglesia de la Reforma Protestante. Vamos a ver la condenación. Y bueno, para ello vamos a dar lectura al texto de Apocalipsis capítulo 3, versículo 1. Y bueno, obviamente les invito a que tengan sus Biblias, ya sea en sus dispositivos o en su Biblia física, para poder entrar a la reflexión de la Escritura. Y bueno, dice aquí Apocalipsis 3, versículo 1: escribe al ángel de la iglesia en Sardis. Nuevamente hago énfasis para el contexto: el que tiene los 7 espíritus de Dios y las 7 estrellas. Dice esto: yo conozco tus obras. Vimos consistentemente en Éfeso, en Esmirna, en Pérgamo y en Tiatira, cómo Dios siempre está diciendo: yo conozco tus obras. Y hemos hecho énfasis en este punto, y bueno, obviamente hemos aprendido mucho de ello, pero ahora dice que tienes nombre de que vives y estás muerto. Y como dije en la introducción, lo que Dios está diciendo es: te crees un maestro de artes marciales, cinta negra, cuando no eres más que un aprendiz. Y qué terrible, porque cuando hablamos de las artes marciales, queda evidente en un combate, en un dojo, bajo control de un maestro, que uno de sus aprendices todavía no sabe ni lo que es las cosas básicas del arte marcial. Pero cuando hablamos de la vida espiritual, es muy peligroso porque es algo invisible, en donde cualquiera de nosotros, por la guerra espiritual en la que estamos sumergidos, podemos autoengañarnos de una forma increíble. Entonces, ¿qué comienza diciendo Dios a esta iglesia? Tienes nombre de que vives, pero estás muerto. En mi opinión, mis hermanos, en mi opinión, no hay cosa peor o peor cosa que el autoengaño. Eso es algo terrible. Eso es algo muy peligroso. El problema de los religiosos de la época del Señor Jesucristo era precisamente esto: el autoengaño. Era el problema de los religiosos de la época del Señor Jesucristo. La religión es el peor enemigo de Dios. Repito, la religión es el peor enemigo de Dios. El peligro más grande no son aquellos que dicen ser ateos o gnósticos. El peligro son aquellos que abrazan una aparente convicción de verdad cuando no la viven o ni siquiera la tienen como viva dentro de su corazón. Es a los religiosos, mis hermanos, es a los religiosos, no a otros, a los que el Señor llama hijos del diablo. Si tú ves con objetividad cada versículo donde Dios, Cristo, con todo el amor que Él tenía, porque era el amor encarnado, cuando Él se enfrentó con los líderes religiosos de su época, con todo el amor les dijo: hijos del diablo, hijos del diablo. Se lo está dirigiendo a los religiosos. Y por eso es tan importante
que entendamos lo que está pasando en la iglesia de Sardis. Es una iglesia que dice estar viva, pero en verdad está muerta. Era una iglesia que había vuelto a la verdad del Evangelio, pero no habían llegado al punto del Espíritu Santo, como se vio en la primera reflexión de los 7 Espíritus de Dios en la vida de la iglesia. Ahora, ¿qué dijo el Señor para ver el testimonio? En Juan 8:44, dirigiéndose a los líderes religiosos, Cristo les dijo estas palabras textuales: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Cristo, nuestro Señor, advierte el peligro de ser una persona religiosa y ser un hijo del diablo. Ninguna religión puede cambiar la esencia del hombre si el Evangelio no está actuando en la vida y el corazón de ese hombre. Es a los religiosos, bueno, no permanece, perdón, me faltó decir, brincar ese texto en la presentación, pero vamos a ver, es a los religiosos a los que el Señor llama hipócritas, sepulcros blanqueados, necios, ciegos y serpientes. Muy amoroso el Señor, ¿verdad? Ahora, honestamente, a veces vemos la Biblia como una bonita historia de un Dios que nos amó y que señaló a aquellos malos. Pero conectar esas palabras en un contexto histórico, pensando que pudiéramos ser cualquiera de nosotros, no es muy agradable. No es muy agradable que el propio Señor te dijera: hoy, Señor, yo te quiero seguir. Sí, hipócrita. Oye, Señor, yo te amo. Sí, sepulcro blanqueado. Oye, yo te quiero, Señor, necio. Oye, ciego. Serpiente. No es agradable. No son palabras muy halagadoras, pero son palabras que salieron del Dios que amó al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. En la persona de Cristo, el Dios encarnado, estas palabras salieron dirigidas a personas de carne y hueso como nosotros. Así que no es algo que debería de echarse de menos. 8 veces en el Evangelio de Mateo el Señor repite la frase: hipócritas, escribas y fariseos hipócritas. 8 veces lo dice, hablando de que no era un tema a menospreciar en el ministerio del Señor Jesucristo. Y bueno, vamos a ver el testimonio escritural de los pasajes donde aparece esta frase, algunos, ¿verdad? No todos. En Mateo 23:27 dice: ¡ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas! Vean el énfasis: escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados. Y vean que por fuera, a la verdad, se me pasa que está incompleto el texto en la presentación. Dice, porque, dice otra vez, repito, dice, porque por fuera, a la verdad, se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Mateo 23:19. Mateo 23:19. Escogí estos para que se vieran todas las frases que dije al principio, ¿verdad? Hipócrita, sepulcro blanqueado, necio, ciego y serpiente. Dice, dice necios y ciegos, porque ¿cuál es mayor, la ofrenda o el altar que santifica la ofrenda? Porque ellos tienen un problema siempre con lo exterior, pensando que las obras eran lo importante y no a la persona a quien se le daban, que era Dios mismo. Y bueno, en el texto también de Mateo 23:33 dice, serpientes, ahí está, serpientes, generación de víboras.
¿Cómo escaparéis de la condenación del infierno? No eran palabras muy agradables, pero todas sin excepción, están dirigidas no a gente común, no a gente atea, no a gente gnóstica, no a gente revolucionaria, idealista de un socialismo a través de un esfuerzo como los herodianos, ¿verdad? Otros grupos del tiempo, no. Se dirigió a los que se aferraban a decir que eran los más religiosos y los más apegados a Dios. Era el peligro más grande. Fueron ese grupo el que llevó a Cristo a la cruz. Los que decían amar a Dios y guardar cada palabra de la Biblia, los que llevaron a Jesucristo a la cruz. Y por eso el Señor quiso señalar el problema del autoengaño cuando una persona dice estar viva, pero en realidad está muerta. No hay peor cosa que ser un religioso que cree que tiene vida y está muerto. No hay peor cosa que ser un religioso que cree que tiene vida y está muerto. Entonces la pregunta para los que están oyendo en sus casas o en cualquier lugar o en cualquier momento lo escuchen es: ¿y tú? Los que estamos aquí, yo te pregunto, hermano, ¿y tú? ¿Estás vivo o solo dices estar vivo? Es una pregunta que debemos de contestar de forma honesta. ¿Estás muerto? Sardis tenía, la iglesia de Sardis tenía un problema mortal. Y lo peligroso es que se creían vivos. Eso es lo peligroso. Como aquel discípulo de las artes marciales que cree que es cinta negra cuando todavía no pasa a la amarilla. No sé cuántas son las que hay que pasar, ¿verdad? Pero es triste cuando espiritualmente un creyente no entiende el proceso de madurez que debe de haber en el corazón. Primeramente tener una verdadera conversión y después un verdadero proceso de crecimiento en las instrucciones del Señor. Así que se trata de algo serio en la vida de la iglesia de Sardis, y el Señor, con todo el amor que lo caracteriza, tuvo que señalar el error. Ahora, corremos, todos los seguidores de Cristo, corremos el peligro de autoengañarnos, de pensar que estamos bien con una fachada religiosa y en verdad estar muertos. Por eso, mis amados hermanos, yo les invito a que nos hagamos un verdadero autoexamen, una reflexión seria sobre lo que Dios en verdad es para nosotros y lo que Él ha hecho dentro de nosotros para decir que somos verdaderos discípulos de Cristo y tenemos vida. Según a los Corintios, el apóstol Pablo, capítulo 13, versículo 5, hablando a esta iglesia, que en la primera carta que se escribe es una gran exhortación al arrepentimiento por su vida muerta, por su fruto en una carnalidad. Vemos que en la segunda carta, al final casi de esta misma, les dice: examinaos a vosotros mismos. Es algo que animo a cada uno a hacer. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la religión, en la verdadera religión, no, en la fe. En la fe. Probaos a vosotros mismos. ¿Qué? Si estamos cumpliendo con las normas estrictas de nuestro grupo religioso, si hemos cumplido con todas las instrucciones. No, si Jesucristo está en vosotros. Esa es la esencia. La esencia de la fe es si en verdad Cristo ha morado dentro de ti para dar vida eterna.
El Señor habla de la religión como un peligro, de ser un sepulcro blanqueado, diciendo, por fuera puedes estar muy bien, pero por dentro lleno de inmundicia. Y por eso la exhortación es a meditar, ¿tu verdadera relación es con Cristo o con un grupo de dogmas? Con una lista de reglas, con un esquema religioso. Ahora, obviamente, el valor de la iglesia está intrínseco por lo que Dios la formó y porque Dios nos ha llamado a ser un cuerpo y Él ha formado ese cuerpo. No estoy hablando ni demeritando el papel que tenemos, inclusive la bendición de volver a estar en este lugar. Lo que estoy diciendo es que podemos estar en este lugar sin tener vida dentro de nosotros. Y por eso tenemos que tener un autoexamen. Y dice Pablo, a menos que estéis reprobados, o sea, como diciendo, yo no puedo garantizar que ustedes, hermanos de Corinto, tengan verdadera vida en Cristo. Entonces, pregunta que tienes que hacerte, que tenemos que hacernos. ¿En verdad Cristo está en ti? Ser cristiano no se trata de religión o a qué templo asistes. Se trata de vida o muerte. De eso se trata la vida cristiana. En esta pandemia, algo que tuvimos que aprender es que Dios puede hacer que las religiones no se junten. Y entonces hemos perdido a Dios, porque no podemos participar de un rito, no podemos participar de un culto. Pues claro que no, porque los verdaderos adoradores adoran a Dios en espíritu y en verdad. Porque la relevancia del Evangelio está en el poder de Dios para dar vida a un muerto de forma individual, no de forma colectiva. Eso es algo hermoso, porque como lo he dicho, hay países donde está prohibido ser cristiano, donde cuesta la vida ser cristiano. ¿Y qué va a hacer Dios ahí? Entonces no va a haber iglesia ahí, no hay cristianos ahí, pues es donde más hay, porque Dios siempre trabaja más en los lugares de mayor oposición. Se dice en el contexto de las misiones que Europa es un lugar de puertas abiertas y corazones cerrados. Y los países del Medio Oriente es un lugar de puertas cerradas y corazones abiertos. Esa es la paradoja de la vida. ¿México qué será? ¿Un país de puertas abiertas y corazones? Cada quien, ojalá seamos abiertos. Pero tenemos que entender, hermanos, que la religión por sí misma es un peligro que nos puede apartar de la verdad de Dios, y que Cristo a la iglesia de Sardis le está señalando su principal problema. ¿Cuál era? Que tenía nombre de que estaba viva, pero en realidad estaba muerta. Y nosotros, se trata si ya tienes a Cristo o no. De eso se trata. Y bueno, nuevamente, si ya naciste de nuevo o no, perdón, ¿verdad? De eso se trata la vida cristiana. Nuevamente, quiero hacer énfasis, vamos a entrar a la etapa de entender históricamente, después de dar todo este clima bíblico del perfil espiritual que tenía esta iglesia, del énfasis que hace el Señor Jesucristo a los religiosos que se apartan de la verdad de Dios, que los llama hijos del diablo, que los llama hipócritas, que los llama necios, que los llama serpientes. Ahora vamos a ver a qué se está refiriendo Dios en la etapa de la historia de la iglesia. Tenemos que entender que Dios está dándonos un cuadro de lo que ha pasado o pasará en estos 2000 años. Estamos ya entrando a la quinta etapa de la historia de la iglesia. Una etapa importantísima en la que tenemos que ir aprendiendo. Dios en este pasaje
de Sardis, aunque nada más hemos entrado a 2 porciones, la vez pasada 3, ¿verdad? La primera parte del 1, después el 4, y ahora estamos regresando al 1 y vamos a ver el 2 y 3, pero bueno, aquí Dios está dando una radiografía del tiempo de la Reforma Protestante. Dios en esta iglesia de Sardis está dando una radiografía del tiempo, de la etapa, de la historia de la Reforma Protestante. Es muy importante. Ahora, lo bueno que está grabado para el que lo ve después de que voy a hablar, de lo que voy a hablar todo este tiempo, para que no se demeriten mis palabras o se malentiendan. Ahora, no quiero, con lo que vamos a estudiar, dando este perfil de Dios, porque eso es lo que Dios opina de la Reforma Protestante. No quiero demeritar el valor histórico del tiempo de la Reforma, y mucho menos minimizar el precio que pagaron algunos reformadores. Tiene su valor, y yo sé que aún muchos cristianos, pastores conservadores, son orgullosos de la Reforma Protestante. Conozco consiervos míos que celebran ese día, el 31 de octubre. Da hasta miedo pensar en esa fecha. Es el día de Halloween, ¿no? Interesante, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en ese punto. Lo que quiero que entendamos es que no quiero yo demeritarlo, porque sí tiene su valor y sí hay personas que Dios usó poderosamente. Pero tenemos que reconocer y tenemos que tener bien claro que en esencia la Reforma Protestante fue más un movimiento político que un avivamiento espiritual. Cuando entremos al estudio de la iglesia de Filadelfia, vamos a ver que Dios usó la Reforma como una distracción para que el sistema de Tiatira no se enfocara en lo que estaba haciendo Dios por otro lado. Entonces sí que bueno, se dice que en el fútbol americano los mejores touchdowns se logran gracias al engaño que se forma en la jugada. Digo, no sé si sepan, les gusta el fútbol americano, pero gran parte de las estrategias que resultan es cuando se hace creer que un jugador trae el balón cuando ya el otro metió touchdown. Es lo que Dios está haciendo en esta jugada. Está preparando el escenario para la siguiente etapa de la iglesia, que ha sido la mejor etapa de la historia de la iglesia de Filadelfia. Pero cuando estamos hablando de la Reforma Protestante, tenemos que reconocer esta verdad. La Reforma Protestante fue más un movimiento político que un avivamiento espiritual. Y es lo que Dios nos está diciendo en Sardis. Tienes nombre de que vives, pero estás muerta. Dicho esto, vamos a ver una breve historia de la Reforma Protestante. Así como batallé para poder entresacar la importancia histórica de cada iglesia, sobre todo la de Tiatira, que hay demasiada historia, 1000 años, pues bueno, es muy difícil, ¿verdad? La intención de estas predicaciones no es dar un curso de la historia de la iglesia. Estamos estudiando el libro de Apocalipsis y lo único que estamos entresacando es la perspectiva de Dios de ese tiempo de la historia de la iglesia y mostrar con hechos históricos, eventos históricos, que esta verdad que Dios está diciendo es un hecho histórico, ¿sí? Ahora, dicho esto, vamos a empezar a ver la Reforma Protestante y sus principales personajes. Ahora, quiero aclarar esto. Muchos reformadores eran creyentes sinceros, amaban al Señor. Ahora, tenemos que entender que era un tiempo bastante oscuro. Por eso hice hincapié en aquellas pocas personas. Porque si hoy en día le cuesta trabajo a una persona en un contexto judio-cristiano como nuestro país
en su mayoría de católico romano, si le cuesta trabajo entender la verdad del Evangelio, imagínate viviendo en un tiempo donde no se podía ver ni siquiera lo que decía la Biblia. Así que sí tienen su mérito. No voy a demeritar el valor tan hermoso que tuvieron esos hombres. Sin embargo, tenemos que entender que muchos de los reformadores protestantes traían dentro de sí y de sus doctrinas mucha doctrina romana católica. Y por eso es tan importante entender el papel que jugaron los fieles antes de la Reforma, que fueron nuestros antecesores como cristianos de ahora. Ahora, no quiere decir que los cristianos valdenses y otros grupos se beneficiaron de la Reforma. Claro, porque le dio libertad. Pero en un principio no fue tan agradable el movimiento de la Reforma, aún para los verdaderos seguidores de Cristo. Ahora, ¿quién es el más famoso reformador? ¿A quién conoce la historia hasta secular, verdad? En la escuela. Martín Lutero. Martín Lutero, un hombre de rostro tosco, ¿verdad? Este hombre, nacido en 1483, fallecido en 1546, nace en Eisleben, Alemania. Ahora también disculpen, nunca he sido bueno para las pronunciaciones de otros idiomas, me cuesta trabajo pronunciar el español, pues más los otros idiomas. Pero bueno, nació en Eisleben, Alemania, es ordenado sacerdote en 1507. Ahora, ¿qué es lo que hizo este hombre? Podríamos, repito, la intención no es hablar de la Reforma protestante porque sería mucho. ¿Qué podemos decir? Este hombre llegó a entender que la salvación es por fe. Él era un sacerdote, ¿sí? Él estaba metido en el deseo de servir a Dios a través de la Iglesia Católica Romana. Jamás, como lo vamos a ver, su intención fue iniciar un movimiento fuera de la Iglesia. Él nunca tuvo la intención de decir voy a formar una nueva religión o un nuevo movimiento religioso. Su idea, como lo dice el nombre, era reformar la iglesia. Esa era su intención. Pero ¿qué hizo Dios? Dios primero lo llevó a entender la salvación que es por fe. Unos de sus versículos estandartes, mucho de lo que él escribió o de lo que él creyó, existe hasta el día de hoy, y con el internet podemos accesar a mucho de ello. Pero él tomó como parte del ancla de su movimiento, de sus convicciones, el pasaje de Romanos 1:17 que dice: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué hace él? Él afirma que solo la Escritura es fuente de autoridad para la vida del cristiano. Ahora, esto pareciera muy obvio para nosotros el día de hoy, pero para su tiempo era un desafío enorme lo que estaba haciendo. Y sobre todo como sacerdote, cuestionando la autoridad papal. Así que él está en una posición que en verdad tiene un gran valor para el momento histórico en que él está dando pasos, que obviamente Dios está detrás de ellos. Afirma esto. Él estudió en la Universidad de Erfurt y en el año de 1512 obtiene el título de doctor en teología y profesor de estudios bíblicos. Ahora, como dije, al leer el texto de Romanos 1, 16 y 17, la frase que no lo va a dejar dormir es: el justo por la fe vivirá. Cuando él está estudiando la Escritura por sí mismo, el Espíritu Santo empezó a redarguirlo sobre ese punto y su conciencia no lo dejaba tranquilo,
pensando, bueno, la Biblia dice esto, pero mi sistema religioso dice otra cosa. ¿Qué está pasando? Sin embargo, Dios, a través de este texto, penetra hasta lo profundo de su conciencia hasta que llega a recibir la luz del Evangelio por sí solo. Es algo increíble, hermanos. A través del testimonio de las Escrituras. Este hombre, sacudido en su conciencia, entendiendo la posición que él tenía, empieza a luchar con esto hasta que entiende que la salvación es solo por fe y lo lleva a aceptar a Jesucristo como su Salvador personal, poniendo su fe en la cruz, e inmediatamente después de eso rechaza todas las doctrinas que tengan que ver con las tradiciones. O sea, es increíble porque este hombre, sin que nadie le dijera esto está mal, como hoy quisiéramos hacer nosotros con la gente y aún así no nos escuchan, él con su propia conciencia, con su propia Biblia, con el Espíritu Santo, llegó a esta verdad. ¿A qué llegó? Pues bueno, a que la venta del perdón no podía ser. Uno de los conflictos más grandes que tuvo este hombre fue que al llegar a Roma se dio cuenta de la gran opulencia que existía y de la gran riqueza que se quería acumular para construir la Basílica de San Pedro. Entonces él se da cuenta que se daba como venta el perdón, lo que conocemos nosotros como venta de indulgencia. Sé que está en su cubrebocas y quizás no los oigo, ¿verdad? Pero el asunto era entender que él observó esta verdad a través de la Biblia y empezó a entender que esas cosas no tenían que ver con lo que Dios quería. Entonces comienza a decir que solo la Escritura es la fuente de las doctrinas, y entonces esta se vuelve una frase del movimiento de la Reforma Protestante, que la toman los demás reformadores. Una frase entre los reformadores es solo la Escritura. Solo la Escritura. Es una frase que se tomó como estandarte en el movimiento de la Reforma. Solo la Escritura. ¿Qué hace este hombre? Clava 95 tesis en la iglesia del castillo de Wittenberg el 31 de octubre de 1517. Por eso se celebra el día de la Reforma el 31 de octubre. Ahora, ¿qué hace este hombre? En ese tiempo los debates teológicos eran comunes entre algunas órdenes sacerdotales y se hacían en las entradas de las abadías o de las iglesias o catedrales o como fuere. Entonces, en la abadía de Wittenberg, este hombre en el castillo coloca sus 95 tesis, y este acto encendió la mecha de un movimiento que se extendió por toda Europa y sacudió los cimientos de la religión romana católica, que hasta el día de hoy ese legado está en la historia. Ahora, hablando de esto, repito, Martín Lutero, decía que obviamente la iglesia no tenía el derecho de vender el perdón, estaba equivocada también en el bautismo de infantes, etc. Son doctrinas que él atacó. Ahora, él es excomulgado el 3 de enero de 1521, es decir, la iglesia lo desconoce como sacerdote de la iglesia y lo expulsa. Ahora, es muy importante entender que Martín Lutero jamás tuvo la intención de salir de la iglesia católica. Él no quería salir de la iglesia, él lo que quería era reformar la iglesia. Obviamente, a él, ¿verdad? Al ser presionado, lo excomulgan. Y hay un acto histórico que se escribió donde él, ¿verdad?, dijo: esta bula
esta expulsión no tiene nada que ver con Dios y públicamente la rompió. En este acto, automáticamente le declaró la guerra a la iglesia romana y por eso se encendió un movimiento que levantó en armas a la iglesia a través de esta institución llamada la Inquisición. Vamos a quitarle santa, ¿verdad? Que surgió antes de la Reforma, pero que obviamente, sobre todo si estuviéramos estudiando la historia de la Inquisición en América, hay hasta un museo aquí en el centro histórico, ¿verdad?, de nuestra ciudad, que habla de las torturas tan terribles que se ejercían a través de esta institución en el nombre de Dios. Ahora, ¿cuál es su intención? Como dije, era reformarla, no era salirse de ella, pero fue algo que era inevitable. Ahora, ¿cuál fue su legado? Vamos a correr porque es mucha información y podemos decir mucho. Repito, yo creo que mínimo 2 o 3 transmisiones para cada reformador, pero bueno, su legado: traduce las escrituras al alemán. Era obviamente su lengua materna. Ahora, este hombre tradujo estas escrituras basado en los manuscritos de Antioquía, como hemos hecho hincapié en otras transmisiones. El problema no es decir que si esta Biblia viene de los manuscritos más antiguos. No, ese no es el punto. El punto es la línea. Y la línea confiable es la de Antioquía. Y esta Biblia que él traduce viene de allí, porque él estaba convencido que cualquier persona debería de tener la Biblia en su idioma. Cuenta la historia en su biografía que él pasaba horas en la noche, en la madrugada, traduciendo la Biblia. Y él dice que vientos que él no sabía de dónde venían le apagaban la luz. Y otra vez tenía que encender su vela y seguir escribiendo, hablando de la guerra espiritual que se estaba viviendo en este intento de poner la Biblia en las manos del pueblo en su idioma. Era algo increíble. Entonces vemos que él lucha por poner la Biblia en el corazón de todo hombre, mujer y niño. Este es su legado. Ahora, Lutero, como su apellido lo dice y lo sabemos hasta el día de hoy, pues da origen a la iglesia luterana. Ahora, ¿cuál es el problema de este hombre? Él cree que el evangelio debe defenderse y por tal motivo la historia registra que él creó un ejército para defenderse y levantarse en armas y matar en el nombre de Dios a los infieles católicos. Tiene el nombre de que vives, pero estás muerto. Ahora, no estoy diciendo que él no era salvo, no estoy diciendo que él no fuera sincero, que él no amara al Señor, pero tenemos que entender su paradigma. Él estaba fundando otra iglesia. No solo llegó al evangelio, sino que arrastró cosas institucionales que no tenían nada que ver con el evangelio sencillo. Ulrico Zwinglio, otro hombre de ese tiempo. Ulrico Zwinglio, 1484-1531, es líder de la Reforma en Suiza. Este hombre se convierte a Jesucristo y se separa de la Iglesia Católica, creando su propia iglesia. Fue un hombre de armas. Él fue soldado de Cristo, dijo él, al punto de que este hombre, murió en batalla contra el ejército católico. Este hombre era de carácter muy fuerte, tuvo sus debates con Lutero. Y bueno, este hombre, su legado es que él fue considerado como el primer teólogo protestante y Martín Lutero como el primer protestante. Pero este hombre murió en batalla, peleando por el evangelio con armas contra otro ejército. Esa era la realidad de los reformadores.
Esto es lo que podemos decir de ellos. Persiguió a los que bautizaban por inmersión, a los que decían que el bautismo era solo un cuadro de la salvación. Persiguió y mató a fieles que creían en esta verdad. Además, para que vayamos teniendo la idea de aquellos que no, soy protestante, venimos de los protestantes. No es cierto, hermano. Ahora, no quiero demeritar lo que la Reforma hizo por la Iglesia o por el cristianismo, más bien. Otro hombre, Juan Calvino, 1509-1564. Su vida es lo mismo que los anteriores, pero en Francia. Lutero, Alemania. Zwinglio, Suiza. Calvino, Francia. Fue un estudiante muy concienzudo, rompe con la Iglesia Católica y se va a vivir a Basilea y luego a Ginebra. Escribe la institución de la religión cristiana, que básicamente define lo que hoy se conoce como la doctrina calvinista. Ahora, lo digo con cuidado, pero de todos los reformadores, para mí este es el más peligroso. Calvino. No hay en el registro de sus documentos, de lo que él escribe, de lo que él confiesa de su fe, no hay nada que nos evidencie, ¿verdad? Que nos dé evidencia persuasiva de que haya sido cristiano. Esa es la verdad. Cuando uno lee los textos de Lutero, queda claro que él llegó a la salvación. Cuando lee los textos de Zwinglio, lo mismo. Pero cuando uno ve los textos de Juan Calvino, hay mucha duda de que él haya sido nacido de nuevo. Lo que sí era un protestante. Eso sí quedó claro. Era un gran representante del protestantismo. Ahora, ¿qué fue lo positivo de este hombre? Que ayudó a muchos protestantes a huir de la Inquisición. Apoyaba a cualquiera siempre y cuando no se opusiera a lo que él creía. ¿Verdad? Su legado. ¿Cuál es el legado de este hombre? ¿Qué hizo Calvino? Funda la iglesia calvinista. Sus doctrinas son totalmente peligrosas. Hasta el día de hoy son las mismas doctrinas peligrosas que han abrazado muchos evangélicos, jactándose de que tienen algo de Dios. Primero él creía en la corrupción. Ahora están todas, pero voy a tratar de describirlas rápidamente. En la corrupción total. Él decía que ni aceptar a Cristo se puede. El hombre es tan corrupto que ni eso puede hacer, es muy malo. Entonces él habla de la elección incondicional. Él dice que Dios eligió de antemano quién va al cielo y quién no. Él creía también en la expiación limitada. Él decía que Cristo no murió por todos, sino por un grupo selectivo escogido por él de antemano. Él habla de la gracia irresistible. Él dice que aunque uno ande muy mal y totalmente alejado de Dios, de todos modos, si ya Dios lo eligió, va a ser salvo. Él habla de la predestinación. Dice que el que se va al cielo y no existe libre albedrío. Todo esto está muy lejos del verdadero evangelio. Es terrible, hermanos. La doctrina calvinista, lamentablemente, está infiltrada en mucho de lo que hoy es la iglesia presbiteriana. Mucho de lo que es la iglesia presbiteriana viene de este problema. Obviamente, cuando entendemos sus doctrinas, son grupos que no creen en la gran comisión, cuando es el único mandato que la iglesia ha recibido. Eso es increíble. Ahora vamos a dejar para último al que en mi opinión es el mejor de todos.
sabía yo que íbamos a empezar con este detallito. Tiene que llegar en el mero momento de la predicación, ¿verdad? Erasmo de Róterdam. ¿Quién es este hombre? Vivió de 1466 a 1536. Como dije, posiblemente el más grande de todos los mencionados. Es hijo, escuchen bien, de un sacerdote. Y por eso, cuando tú vas a internet o a los libros, no se sabe su fecha exacta de nacimiento por obvias razones. Su nacimiento fue escondido, porque su padre era un sacerdote. Lo que sí se sabe es que nació entre 1466 y 1467, aunque todos se concuerdan en que se pone como el 466. Ahora él nace en Holanda, es holandés. Ahora, es ordenado sacerdote en el año de 1492, interesante, ¿no? En el año del descubrimiento de América. Él es ordenado en ese año, pero pronto abandona el monasterio. Erasmo, hay testimonio en sus escritos que se convierte de verdad al Señor Jesucristo. Dedica su vida a criticar los errores de la Iglesia Católica y a predicar las Escrituras. Ahora, algo interesante de él, y pareciera una contradicción lo que voy a decir, pero hablando de todo lo que estaba sucediendo en el movimiento de la Reforma Protestante, saliendo, ¿verdad?, a hacer movimientos políticos religiosos por toda Europa, algo que hace especial a este hombre es que él nunca abandona la iglesia, argumentando que la mejor forma de poder alcanzar más personas es no tomando partido político. Hay testimonios históricos de cómo Martín Lutero lo persuadió a que se definiera y se ubicara como un protestante. Y hay testimonios históricos de que el Papa lo persuadía y se definiera como alguien que era un verdadero sacerdote. Y él tomó la decisión de decirle a los dos: lo siento mucho, pero yo no voy a hacer ninguna declaración a favor o en contra de ninguno, porque al que yo sigo es a Jesucristo. Algo increíble también para su época. Algo que hizo de él un hombre especial. Erasmo era un verdadero erudito. En su respectiva proporción era considerado como un apóstol Pablo, que en verdad entendía eminentemente, era una persona en verdad que tenía muchas virtudes y escudriñaba la escritura y dominaba el idioma, tanto de su lengua materna, obviamente, como de los escritos que él traducía y compartía. Nunca se une, repito, abiertamente al movimiento protestante, porque él puede ganar más personas desde adentro. ¿Cuál es su legado? ¿Cuál es el legado de este hombre, Erasmo de Róterdam? Expresa su desprecio por la corrupción de Roma. Hay una obra de él que, repito, hoy en día con la bendita tecnología puede uno adquirirla en PDF, en el internet, que se llama Elogio a la Locura. Y allí él da testimonio de todo lo que él señala de los errores de la iglesia. Ahora, él publica su edición del Nuevo Testamento en griego en Basilea en el año 1516, de los manuscritos de Antioquía. Esta traducción, escúchenme bien, hermanos, por eso considero que es el más importante de todos los reformadores que he mencionado. Este hombre, cuando traduce este Nuevo Testamento se convierte en el Textus Receptus. Este texto que él hizo es la base de donde vienen todas las traducciones más importantes y que más se usan en el mundo de los cristianos.
cuando se tradujo la versión King James en el inglés, el Textus Receptus fue una base para cotejar lo que se estaba traduciendo, y cuando Reina Valera también escribió la Biblia al español, también se basaron y compararon con el Textus Receptus. Ahora, esto es muy importante, porque muchos de los argumentos que se dan es que la Biblia de los protestantes es de los protestantes. No, este fue un sacerdote que nunca se salió de la iglesia y que tradujo la Biblia de Antioquía. Y después los protestantes tomaron de esa propia traducción y compararon, y la tomaron como confiable, como la de él, la que escribió Erasmo de Rotterdam, un hombre que jamás se identificó públicamente con un movimiento político como la Reforma, pero siempre evidenciando la verdadera vida en el Evangelio. Obviamente, al final de su vida, a este hombre lo condenaron, pero por la posición y prestigio que logró aún dentro de la iglesia, no se atrevieron a matarlo. Último hombre, Juan Knox. Juan Knox. Él vivió de 1514 a 1572. Es el líder indiscutido de la Reforma en Escocia. Este hombre estudió en Ginebra bajo Calvino. Sin embargo, a pesar de tener esta influencia mala de sus conceptos raros, hay testimonio de que él sí llegó al conocimiento de Jesucristo. Qué interesante, hermanos. Para mí eso es muy importante, porque podemos ver que más allá de los obstáculos humanos, de la guerra espiritual que pueda haber, cuando hay un corazón que va a la Biblia sin prejuicios, buscando la verdad, el Espíritu Santo tarde o temprano va a revelar esa verdad. Obviamente que mientras más oportunidad de luz se da, pues más oportunidad de alcance hay. Pero vemos que en un momento tan difícil, Dios estaba haciendo su obra, y Dios está trabajando en corazones de personas que se dejan usar. Ahora llega Jesucristo y Él propuso hacer una reforma en Inglaterra y en Escocia. Ahora, no sé cuánto conozcan o conozcamos todos de la historia de Inglaterra, pero hay una mujer que se llama María Tudor. Esta mujer, en el nombre de Dios, lo vamos a estudiar más adelante, mató muchos cristianos. Hay una bebida, ella se llama María, se le derramó tanta sangre que se le llamó María la Sanguinaria. Y hay una bebida alcohólica que se llama Bloody Mary. ¿Han oído de ella? Quiero un Bloody Mary. Bueno, pues viene de ella, María la Sanguinaria. Ahora, este hombre predicó contra María Tudor y María de Estuardo, reina de Escocia. Por su gran valentía predicando el Evangelio, sus grandes opositores lograron matarlo, y este hombre murió quemado en una estaca. Fue un predicador de voluntad muy fuerte. ¿Por qué? Porque se atrevió a predicar de la mentira delante de reinas. Él pagó un alto precio por predicar el Evangelio. Sin embargo, su legado preparó el escenario para lo que, repito, estudiaremos en la siguiente etapa de la iglesia, hablando de la etapa de Filadelfia. ¿Y por qué? Porque en su legado consolida la iglesia protestante de Escocia. Pero eso no fue lo importante. Lo importante fue que su predicación del Evangelio abrió el camino para la caída de María la Sanguinaria y preparó el camino para el ascenso del trono de la reina Isabel I. Esta reina Isabel, como vamos a estudiar más adelante, fue un instrumento de Dios para propagar el Evangelio hasta América. Era una creyente.
es la reina siempre virgen, está conocida así en la historia, que nunca se casó. Y tanto protestantes como católicos quisieron matarla varias veces. Pero es la mujer que tuvo el corazón para creer a Dios y hacer unos cambios increíbles que prepararon el escenario para que Inglaterra fuera el país que usara el Evangelio, obedeciera a Dios y tomara el Evangelio y lo predicara en todo el mundo. Así que esto es importante. Ahora, en Inglaterra se funda la iglesia presbiteriana. Lamentablemente, hoy casi toda la doctrina presbiteriana está contaminada por la doctrina calvinista. Pero en su tiempo no estaba tan mal, y hablando del tiempo de Juan Knox, pues Dios usó, aunque después vino esta terrible situación que hoy en día tiene esa iglesia. Ahora, conclusión. Yo sé que es mucha historia, puede ser un poco aburrido, un poco árido hablar de personajes y tanto, ¿verdad? Sobre todo si desde la escuela no nos gustó la historia. Pero bueno, ¿qué es la conclusión de este tiempo de la historia de Sardis? La iglesia que Dios dice estar viva, pero está muerta. Nacen varias denominaciones al protestar contra el catolicismo. La iglesia luterana, la iglesia calvinista, la iglesia presbiteriana, la iglesia episcopal, y estas salieron de la iglesia católica. Y lo más interesante es que todas estas iglesias hoy están regresando a ella. Mucho movimiento en este tiempo de la Reforma, mucha política, pero realmente no había mucha vida. La mayoría fueron iglesias de Estado. Hubo grandes logros, pero se quedaron a la mitad. El día de hoy, la iglesia que más recauda ofrenda misionera es la iglesia de Noruega. Pero es una iglesia del Estado. ¿Por qué es que recaudan tantos recursos? Porque el Estado cobra impuestos y se los da a la iglesia. Pero si tú vas a una iglesia en Noruega, solo está el pastor y 2 personas, aún antes de la pandemia, ¿verdad? Las iglesias protestantes se equivocaron en que se quedaron a la mitad, se volvieron iglesias de Estado, iglesias casadas con el mundo, muy grandes en reputación, gran impacto y fuerza política en el siglo XVI y XVII, pero muy muertas. Martín Lutero tenía la plena convicción que en 100 años ya no iba a haber cristianos después de él. Él no creía en la gran comisión. Él pensaba que simplemente la gente iba a dejar de creer y ya. Pensó que la gran comisión solo la tenían que hacer los apóstoles. Es algo que a veces no entendemos. Repito, no tiene nada de malo. Al contrario, tiene su valor. Ahora, no hubo discipulado en ese tiempo. No hubo misiones ni evangelismo. Como dije, fue un tiempo clave que no menosprecio, pero que en verdad no se hizo lo correcto. Sin embargo, Dios preparó el escenario para un gran avivamiento, porque mientras las iglesias denominacionales se estaban peleando, Dios por este lado, como el jugador de fútbol americano, estaba levantando movimientos verdaderos, que mientras estos se peleaban por la política, por este lado Dios estaba levantando movimientos fuertes que vamos a estudiar en la siguiente etapa de la iglesia. Así que para concluir, de nada sirve esforzarse por hacer un cambio religioso
si Dios no está dentro de nosotros haciendo los cambios verdaderos. Lo más importante de todo, como vimos en el comienzo de la reflexión, es si en verdad Cristo está en nosotros o solamente estamos queriendo aparentar que lo está. Es una decisión personal que en el movimiento de la Reforma Dios también dejó claro, porque hubo hombres reformadores que evidenciaron que quizás ni cristianos eran, como Juan Calvino, pero que otros, que aunque no se salieron de su religión, mostraron vida auténtica en su corazón, como Erasmo de Rotterdam. Y hoy en día es exactamente la misma verdad. No nos jactemos de ser bautistas, jactémonos de que por gracia el Señor Jesucristo nos ha dado vida por solo la Escritura, solo por fe. Amén. Bendito Dios, te damos gracias porque podemos nosotros ir a la Biblia, ir a la historia y ver cómo tú tienes una clara perspectiva de la verdad. Porque como lo dijiste con el rey David cuando Samuel lo fue a ungir, tú miras el corazón y no lo que está delante de nosotros. Y nosotros aquí, Señor, como iglesia, te damos gracias porque hemos comenzado a reunirnos. Gracias porque podemos estar orgullosos, como lo vamos a ver, de ser bautistas. Pero lo más importante es que podemos estar agradecidos porque un día salvaste nuestra alma a través del Evangelio, de la preciosa verdad de Jesucristo en la cruz. Gracias, Señor. Ayúdanos a examinar nuestro corazón y no quedarnos a la mitad como los reformadores, pensando que el simple hecho de aceptar a Cristo es suficiente. Tenemos que ir más allá, muriendo cada día, viviendo la gran comisión. Gracias, Padre, por la oportunidad de aprender de la historia para poder vivirla tomando las decisiones correctas y evitar los errores. Te pedimos tu gracia para seguir adelante. Te lo rogamos todo en el nombre precioso de Jesucristo. Amén.